señor gobernador regional de Ica, señora alcalde de Paracas, señores miembros del Consejo Institucional de IPAE, señora presidenta de IPAE. Muy buenas tardes. Es un verdadero privilegio poder dirigirme a ustedes esta soleada tarde inaugural de la 57 versión de CADE Ejecutivos 2019. Hace 35 años, luego de haber concluido mis estudios de especialización en economía y dirección de empresas, regresé al Perú lleno de energía para trabajar en el sector privado. Y el año 86 asistí por primera vez a una CADE celebrada en la ciudad de Huaraz. Siempre recordaré ese evento. El entonces juvenil presidente clausuraba diciendo: me dicen que este modelo no se va a poder sostener. Afirman que va a colapsar por falta de divisas. A ellos, hombres de poca fe, yo les digo, no van a faltar divisas. Y si faltan, para eso está su presidente. El auditorio explotaba y en primera fila los denominados 12 apóstoles aplaudían de pie la promesa presidencial. Dicho modelo consistía en un Estado empresario, empleador, controlista, intervencionista, burocrático e ineficiente. Dicho modelo terminó asfixiando la economía y postrando al país. La crisis fue para todos. La inflación, la devaluación, la especulación, las colas, el desorden y el terror alcanzó y afectó en gran medida a todos los peruanos, sobre todo a los más necesitados y a la incipiente clase media, quienes a la postre terminaron más pobres. Retrocedimos. Lo que vino después ya es historia. El año 2019 viene siendo especialmente difícil y complejo para el Perú. En lo político nos ha tocado una de las peores crisis institucionales de nuestra era, el desprestigio de la mayoría de los partidos y un severo cuestionamiento a los principales poderes e instituciones tutelarias del país. Congreso, Poder Judicial, Fiscalía, gobiernos regionales y el propio Ejecutivo, todos tocados por actos de corrupción o por fallas de función. La crisis del sistema democrático y las interminables fricciones políticas condujeron al cierre del Congreso. El equilibrio de poderes ha quedado seriamente afectado. El destape de la corrupción vinculado al caso Lavajato, los cuellos blancos del Callao, el Club de la Construcción, entre otras lacras, han dejado en evidencia no solo la fragilidad de nuestra sociedad y de sus instituciones, sino han puesto al descubierto la precariedad de nuestros líderes, muchos de ellos carentes de estructura, de principios éticos, orientados a afanes y apetitos personales antes que al bien común. Nos ha quedado la sombra de la pobreza moral de muchos personajes públicos y privados que en su momento tuvieron protagonista y relevancia social. Codicia, soberbia, envidia. Varios de los vicios capitales parecieron haberse instalado en la conciencia de los principales líderes sociales y ha corroído a numerosas instituciones públicas y privadas, minando la confianza y dividiendo peligrosamente a la sociedad. Aún no pasamos la página
Las interminables y públicas pesquisas fiscales, los escándalos mediáticos y la ineficiente administración de justicia no nos han permitido hasta la fecha cerrar el capítulo y aplicar un castigo proporcional y equitativo a los responsables del saqueo sistemático de los fondos públicos. Importantes recursos fiscales generados por la economía de mercado en casi 2 décadas de crecimiento, cuyo destino debió ser la creación de infraestructura y de instrumentos para vencer la pobreza, sirvieron para sobrevaluar obras de forma escandalosa, favoreciendo al clan mafioso de las empresas constructoras brasileras, coludidas vergonzosamente con empresas y empresarios peruanos y funcionarios públicos que vendieron su país por un plato de lentejas doradas. Es tiempo de corregir y de enfrentar el futuro. No debemos paralizarnos. Es necesario que de una vez se concreten las reformas políticas que aseguren una representación adecuada, comenzando con los aportes de campaña que deben ser transparentes, formales, normados, el autocontrol de la participación de los medios de comunicación en el proceso y una ley de partidos políticos que regule su representatividad y estructura. Necesitamos crear filtros para el acceso y control de organismos públicos y privados, filtros contra la corrupción y contra la incompetencia. La democracia representativa no puede seguir usándose como un medio para el lucro mal habido, sino por el contrario, debe ser un camino para servir y ejercer con nobleza el trabajo y la solidaridad en beneficio del ciudadano. La vocación de servir no puede desvincularse del quehacer público. Reformemos para que se gobierne de manera profesional, con menos política y más técnica en la gestión pública. Hoy el país entero reclama una significativa mejora en la eficiencia del sector público y de los servicios del Estado. Miremos al BCR como ejemplo de que sí se pueden hacer bien las cosas en el sector público. Somos reconocidos como el país de América Latina que mejor controló la inflación en las últimas décadas y uno de los primeros del mundo en gestión de política monetaria y cambiaria. Detrás de estos resultados hay selección, capacitación, eficiencia y buen gobierno. Gracias al equipo de Julio Velarde, a quien hoy desde aquí me permito brindarle un homenaje. Hace un par de años, el lema de CADE fue un solo Perú, no más cuerdas separadas. Y el año pasado hablamos de liderazgo y de integridad, recordando que no es suficiente el crecimiento económico si no trabajamos en un fortalecimiento social e institucional del país. El fortalecimiento social pasa por el afianzamiento de la democracia y de sus instituciones, pero la institucionalidad requiere urgente la formalización transversal de todo el país y la prevalencia de un Estado de Derecho. No podemos seguir luciendo una informalidad de más del 70% de la economía. La formalización no solo es un asunto de eficiencia fiscal o de competencia desleal, es más bien un tema de orden social y de ciudadanía. Así lo deberíamos entender todos para priorizarlo en las agendas públicas. Vencer la informalidad y lograr la ansiada identidad ciudadana no será posible si el narcotráfico y la minería ilegal se pasean por el país impunemente, corrompiendo funcionarios, destruyendo el medio ambiente,
violentando y deshumanizando la sociedad. La lucha contra estas organizaciones criminales oprobiosas que lavan activos y ensucian conciencias debería ser una cuestión de Estado. Por eso, hoy en esta CADE hemos traído el tema y vamos a escuchar experiencias valiosas para enfrentarlas con eficacia. Hemos hablado de las reformas políticas necesarias para fortalecer el sistema democrático y hemos escuchado varias veces al presidente de la República con la intención política de emprenderlas. Y ojalá por el Perú lo logremos. Pero desde el sector privado tenemos también una tarea pendiente. Debemos recordar la esencia social de la empresa y revalorar la imagen del empresario, y hagámoslo a través de nuestros actos. ¿En qué momento nos olvidamos que la empresa es una institución social por excelencia? ¿En qué momento nos hemos olvidado que debemos servir a la sociedad con honestidad, con bienes y servicios necesarios y socialmente responsables? ¿En qué momento nos olvidamos que las empresas tienen que generar el valor económico y distribuirlo de manera justa a sus integrantes? ¿En qué momento nos olvidamos que el liderazgo empresarial consiste en servir al país, no solo generando empleo, sino principalmente bienestar? Basta de llamar empresarios a piratas y a negociantes. Basta de llamar a empresarios a los que están al margen de la ley. Inventemos otras denominaciones para aquellos que al hacer empresas solo buscan hacer dinero sin importar el impacto y sin considerar el beneficio social de sus actos. Hagamos que la sociedad reconozca no solo nuestro esfuerzo y sacrificio, nuestra audacia para arriesgar, nuestra perseverancia, nuestra sangre emprendedora. Hagamos que nos reconozcan también, porque cuando actuamos en nuestro entorno, hacemos mejores personas, mejores sociedades, hacemos un mejor país. Hagámoslo ya. ¿Es la economía de mercado para todos? La economía ha dejado de crecer a tasas atractivas. Seguimos viviendo de la inercia de años anteriores y el ritmo de crecimiento actual condena a la postergación a más de 7 millones de peruanos que aún siguen por debajo de la línea de pobreza. Este crecimiento lento y la inversión trabada amenaza también a nuestra clase media, pues la mantiene en una situación de vulnerabilidad y desesperanza. El economista Diego Macera, a quien tendremos entre nosotros participando del panel político del día viernes, comentaba lo siguiente: si los próximos años crecemos a una tasa de 2% anual, nos tomará 30 años llegar a ser como Colombia o como la Costa Rica de hoy. Un ajuste al 3% nos llevaría en ese plazo recién a igualar el PBI per cápita que hoy muestra Chile. Pero si en los próximos años crecemos a una tasa de 5%, en 30 años podríamos aspirar a la riqueza que hoy luce España, Nueva Zelanda o Corea del Sur. Por eso es importantísimo no solo crecer, sino hacerlo a tasas más aceleradas. Estas cifras nos obligan a preguntarnos: ¿qué país queremos ser el 2050? ¿En qué país queremos que vivan nuestros hijos? ¿Queremos un país moderno, con una clase media sólida, pujante, en que se haya derrotado la pobreza que hoy afecta a más del 20% de la población? ¿Queremos un país que finalmente haya vencido la anemia infantil que hoy llega casi al 40%? ¿Queremos un país que haya eliminado la desnutrición crónica infantil que hoy alcanza casi al 20% de nuestros niños? ¿Queremos un país en que los servicios de agua y alcantarillado finalmente alcancen a los 3 millones de peruanos que hoy no la tienen? ¿Queremos un país con infraestructura potente, vías de comunicación, innovador, con una educación competitiva?
¿Queremos un país con oportunidades iguales para todos o queremos ser parte de una sociedad pasmada, mediocre, igualitariamente pobre, dirigida por iluminados, caudillos, populistas? Tenemos que crecer y hacerlo a tasas mayores. Ya lo hicimos antes. Entre los años 2004 y 2014 fuimos capaces de crecer al 6,5% anual y pudimos reducir la pobreza en 30 puntos porcentuales. Al final de ese periodo, 10 millones de personas dejaron de ser pobres y se integraron a una clase media que, aunque vulnerable, es aspirante y emprendedora. Por eso, todo lo que contribuye al crecimiento económico en el Perú debería ser una política de Estado, de la mano con el sector privado, y deberíamos quitarnos de la cabeza todos los prejuicios que nos alejan de ello. En la agenda de esta CADE repasaremos de nuevo todos los conceptos básicos para retomar esas tasas de crecimiento, la generación de un ambiente proclive a la inversión y a la simplificación de la burocracia, la competitividad de las empresas, la innovación, la digitalización, la eficiencia del Estado en la generación y prestación de servicios, el control general y permanente de la corrupción, la lucha sistemática contra la informalidad, el narcotráfico y la minería ilegal, el aseguramiento de la seguridad ciudadana, el fomento a la igualdad de oportunidades. A los eternos críticos arteros del sistema de mercado, les recordamos que hasta ahora no han aportado ninguna alternativa económica eficiente que sustituya al mercado y a la iniciativa privada como motor del desarrollo social en democracia y con libertad. ¿Y saben por qué no lo han hecho? Porque no la tienen, porque la que inventaron fue un fracaso universal y estrepitoso. Señores, escuchen claro, la corrupción, la ineficiencia, la informalidad, la falta de transparencia, el narcotráfico y la ilegalidad no son parte de este modelo de desarrollo vigente en nuestra Constitución. No son parte de una economía de mercado. Por el contrario, enemigos del mercado, son enemigos del Perú y enemigos de los más necesitados. La sensibilidad social, la solidaridad y la subsidiariedad sí son inherentes a nuestra economía social de mercado. Finalizo estas palabras con mucho optimismo. Cada día que amanece es una nueva oportunidad para corregir errores y para hacer las cosas bien. Trabajemos juntos, sector público y sector privado, Estado, empresas, gremios, instituciones, servidores públicos y privados. Trabajemos juntos todos los que amamos al Perú, con solidaridad y con todo el corazón. Declaro inaugurada la 57 versión de CADE Ejecutivos. Muchas gracias. Muy bien.